Bien, como les había dicho, vamos a realizar una clase más corta con respecto a lo que es la entrega tratándose de los contratos de compraventa de predios rústicos. Primero que todo, predio rústico es aquel que tiene aptitud agrícola, ganadera o forestal, esté dentro o fuera del radio urbano de la ciudad. Estos contratos de compraventa pueden ser, o sea, su entrega puede ser realizada, o más bien dicho, pueden venderse estos predios con relación a su cabida o como especie o cuerpo cierto. La regla general es que los predios se venden o se vendan como especie o cuerpo cierto. Esto es, sin relación a su cabida, es decir, sin relación a su superficie o extensión real y concreta. Entonces, veamos en primer lugar la venta en relación a la cabida y luego veamos la venta como especie o cuerpo cierto. Se entiende que la venta se hace en relación a la cabida en aquellos casos en que el contrato de compraventa se expresa de cualquier modo la extensión, superficie o cabida del predio. 50 hectáreas, 100 hectáreas, 20 hectáreas. ¿Correcto? Ahora, de acuerdo al artículo 1831, los requisitos para la venta en relación a la cabida son que la cabida se exprese en el contrato, 100 hectáreas, que el predio se fije en relación a la cabida, 1.000.000 de pesos por hectárea, y 3, que las partes no hayan renunciado a las acciones cuando la cabida real sea diversa de la declarada. ¿Cuál es el problema que tienen estos contratos de compraventa cuando son hechos con relación a la cabida? Bien, entonces, como les decía, cuando un predio se vende con relación a su cabida, si el vendedor entrega la misma extensión que establece el contrato, no hay ninguna dificultad. O sea, si el contrato dice que el predio tiene 100 hectáreas y se entregan 100 hectáreas, no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando se entrega, o cuando más bien dicho, cuando la cabida declarada en el contrato no coincide con la cabida real. Es decir, cuando hay una discordancia entre la superficie que dijimos en el contrato con la superficie que va a ser entregada al comprador. Por lo tanto, aquí tenemos que hacernos una pregunta. Aquí podemos encontrarnos en dos situaciones. Que la cabida real resulte menor que la declarada o que la cabida real resulte mayor que la declarada. Vamos a estudiar ambas situaciones. Ahora, es importante que ustedes sepan desde ya que la ley cuando aborda esta temática incorpora un elemento matemático para efectos que todos ustedes lo tengan presente. Bien, primero veamos qué pasa cuando la cabida real resulte menor que la declarada. El contrato dice 100 hectáreas
y en realidad, midiendo con georreferencia, tenemos, por ejemplo, 90 hectáreas. El código, ¿cómo soluciona este problema? Aquí entonces el código plantea dos hipótesis. A. Cuando la extensión que falta no excede de un 10% del valor de la cabida declarada. En este caso, el vendedor está obligado a completar la cabida declarada y si ello no fuere posible, a rebajar proporcionalmente el precio, pues ha entregado una extensión menor que la señalada en el contrato. Ejemplo. Si en el contrato decimos vender un predio rústico de 100 hectáreas, que es lo que hemos venido conversando, a un precio de 1 peso por hectárea, en realidad, al hacer la entrega, resulta que el comprador solo recibió, ¿cierto?, en el ejemplo, cuando es menos del 10%, 95 hectáreas. El precio de la cabida declarada eran 100.000. El precio de la extensión entregada es de 95.000. El precio de la extensión que falta, 5. El 10% del valor de la cabida declarada es de 10. Luego el precio de la extensión que falta es inferior al 10%. Por lo tanto, el vendedor o completa las 5 hectáreas que faltan o rebaja el precio por las 5 hectáreas no entregadas. Ahora, si la extensión que falta supera el 10%, es decir, aquí por ejemplo, dijimos en el contrato 100 hectáreas y en la realidad hay 80, bueno, en este caso el comprador tiene un derecho alternativo. O provoca la disminución del precio por las 20 hectáreas no recibidas, o bien pide la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Ahora bien, ¿qué pasa si la cabida entregada, o sea, si la cabida real es mayor que la cabida declarada en el contrato? A este respecto, nuevamente la ley utiliza este factor del 10%. Si la cabida real, digamos, es mayor que la declarada y ello no excede del 10%, el comprador está obligado a aumentar proporcionalmente el precio. O sea, dijimos 100 hectáreas, pero en realidad son 105 hectáreas, la obligación del comprador es, en definitiva, aumentar el precio. En cambio, si la cabida real supera el 10% con relación a la cabida declarada en el contrato, el comprador tiene una opción. Puede aumentar el precio, es decir, pagar lo que falta por las mayores hectáreas entregadas, o bien desistir del contrato con indemnización de perjuicios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la venta de predios rústicos con relación a su cabida exige que en el contrato especifiquemos la superficie de terreno objeto de la convención. Eso es clarísimo. Es decir, que lo manifestemos, que lo expresemos. Entonces, claramente yo debo indicar en este tipo de contratos la extensión, la superficie o la cabida. Pero también tengamos claro que cuando el vendedor entrega la cabida declarada, nunca va a haber problema. El problema se presenta cuando el vendedor entrega o una cabida inferior o una cabida superior. Si la cabida es inferior, tendremos que distinguir si lo entregado de menos está o no asociado a este 10%, y si entregamos de más, está asociado o no a este 10%. Y sobre esa base surgen los derechos para el comprador, ya sea pagar más, ¿cierto?, o rebajar, o acción de resolución de contrato. Y finalmente, decimos que la venta es como especie o cuerpo cierto, decimos que la venta es como especie o cuerpo cierto, y que es la regla general,
cuando en el contrato de compraventa no se exprese la cabida, o cuando expresándose se declara que no alterará el precio aunque haya diferencia entre lo real y lo declarado. Entonces, en las ventas de predios rústicos como especie o cuerpo cierto, simplemente nosotros no hacemos referencia a la cabida, o bien haciendo referencia a la cabida, nosotros estamos diciendo, mire, ello no alterará el precio. O sea, ahí puede que la entrega sea mayor o sea menor, pero a la larga eso no va a impactar en el precio, ni menos va a impactar en eventuales acciones para el comprador. Eso hay que tenerlo más o menos claro. Ahora, cuando se trata de venta como especie o cuerpo cierto, esta venta puede ser con señalamiento de los linderos, o sea, los límites, o sin señalamiento de los linderos. Si el predio se vende sin señalamiento de linderos, nada puede reclamar el comprador, y cualquier extensión que se le entregue implicará el cumplimiento de la obligación del vendedor. Pero en cambio, la venta con señalamiento de linderos es la forma usual. Y decimos, don Juan es dueño de predio rústico ubicado en la comuna de Coihueco, sector Miraflores, sector Roblería, cuyos deslindes son por el norte Juan Pérez, por el sur Pedro Pérez, por el oriente Manuel Pérez y por el poniente Luis Pérez. Esa es una compraventa como especie o cuerpo con señalamiento de linderos. En este caso, el vendedor debe entregar toda la extensión de terreno comprendida dentro de los linderos o límites. Ahora, si no puede el vendedor entregar la extensión o superficie dentro de los límites o linderos, bueno, habrá que ver si la cantidad que falta por entregar excede o no el 10% del precio de la extensión comprendido de los linderos. Si no excede, tiene derecho a rebajar proporcionalmente el precio, y si excede, el comprador puede aceptar la rebaja del precio o bien desistirse del contrato. Ahora, aquí hay una regla muy interesante y por favor también ténganla muy presente. La acción para reclamar de la diversidad entre la cabida real y la declarada, ojo, es de 1 año contado desde la entrega. Por lo tanto, este tema debe ser resuelto dentro del año contado desde la entrega. O sea, aquí no corre la regla general de las acciones ordinarias de los 5 años de la obligación si eso exigible del 25-15, sino que aquí hay una regla especial de prescripción, 1 año desde la entrega. Bien, ya a partir de la próxima clase vamos a estudiar la segunda obligación del vendedor, que es la obligación de saneamiento, que es una obligación de la naturaleza y que está reglada en los artículos 1824 y en el 1837. Solamente les voy a dejar adelantado o esbozado que esta obligación de saneamiento comprende 2 aspectos. 1, amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, que es la llamada saneamiento de la evicción, y 2, o B, es la obligación de responder por los defectos ocultos de la cosa, llamada obligación de saneamiento de los vicios redivitorios. Encantados, jóvenes, espero que esto les sirva o les sea de utilidad y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.